Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como tenemos por costumbre, todos los sábados se lee un salmo. En esta ocasión lo sigue leyendo la hermana Diana, el Salmo 119. En esta ocasión ha leído, se han escuchado, del Salmo 119, los versículos número 105 al 112. En esta ocasión le decidí poner el título, la luz de Cristo, la luz de tu palabra. Le iba a poner muchos títulos, pero bueno, último momento, por eso así. La luz de Cristo, la luz de tu palabra. En sí, escuche, quiero poner esto en mente. Quizá usted vivimos en una época donde podemos apretar es una tecla y automáticamente ¿qué hay? Luz. O sea, pero para mí, no, para todos. O sea, yo prendo la luz y hay luz en una habitación. Incluso yo conozco lugares, yo no sé, gente, bueno, vamos a decir, no más así grandes recursos, pero hay lugares donde usted, aunque no lo crea, usted camina y se va prendiendo la luz. O le dicen un nombre a, no sé, una computadora y eso se prende la luz, o se prende un equipo. Pero en la época que vivía el salmista, amado, quiero que entienda, posiciones esto, para que puedan entender el salmo. Era una época antigua, ¿sí? Vaya hasta esa época. Y, amados, no había una iluminación central o eléctrica como esta, para que puedan entender lo que está diciendo el salmista, ¿sí? Entonces, cada persona debía llevar, vamos a decir, su propia luz. O sea, lo llevaba acá o lo llevaba en una vasijita de barro con un aceite alumbrando, otros tenían un lugarcito con una velita o un aceite. Pero cada uno llevaba. Para eso es importante que puedan entender esto, porque nosotros no tenemos la luz nuestra, es propia la que tenían en esa época, ¿sí? Entonces, cada persona, ahora voy a empezar con el Salmo, pero quiero que entiendan esto, debía asegurarse de tener, vamos a decir, por su propia seguridad, de tener suficiente aceite, de que tuviera salud, porque esto le impedía, vamos a decir, a la persona tropezar por lugares o pozos, o pisar algo peligroso o algo desagradable o alguna trampa. Ahora usted sale y ve acá afuera hay luces. En la época no había luces, me acuerdo. Esto era, le decíamos nosotros en la acera, le decía como la boca del lobo, le decíamos. Había una luz allá tipo western, viste, colgando así, nada más, hasta que la rompieron. Pero era oscuridad tremenda. Entonces imagínense en esa época. Entonces cada uno debía asegurarse de eso. ¿Por qué? Porque la luz que llevaban ellos mismos le aseguraba y le iluminaba por el camino por donde ellos debían andar. Iban para un camino, solo que la oscuridad le impedía a veces llegar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacía la luz en esa época. Por eso olvídese de esta época donde te sale, hay luz en las calles, y todo es muy fácil, aunque no sé si sigue estando los peligros, los ladrones, esas cosas. Pero en esa época era peor, porque había oscuridad total. Bueno, eso es lo que quiero hablar un poco en el día de hoy, amado, porque eso es la palabra de Dios, es la luz que nos guía a nosotros, nos ilumina el camino, nos muestra el camino por el cual nosotros debemos seguir, debemos andar,
¿Y cuál es ese camino? Bueno, el camino es el camino que Dios ha trazado para nuestra vida, el camino es el que Dios le agrada. Si yo no tengo la lumbrera, la luz de la palabra, entonces me va a ser imposible seguir. Cada uno dice, a mí me gusta este camino, yo creo que es relativo esto. No, hay un camino y hay una luz y Dios nos ha mostrado y nos ha trazado el camino. Entonces ese camino que debemos seguir, que es el que agrada a Dios. También la luz de la palabra de Dios nos advierte los lugares por los cuales no debemos ir o los lugares por los cuales no debemos desviarnos, los lugares donde no debemos parar a reposar, ni siquiera sentarnos con personas en esos lugares. La palabra de Dios nos muestra todo eso. La sendera, los senderos que Dios quiere que andemos, el sendero que Dios quiere que no andemos, los senderos que nos alejan, vamos a decir, del camino de Dios, ¿sí? Y nos muestra cuál es el camino y la voluntad que Él quiere para nuestras vidas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Salmo número 119, versículo número 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas canciones se escribieron con esto, no? Yo conozco muchas, no tengo nada con las personas, pero conozco muchas, no sé, ¿cómo se dicen? Alabanzas que hablan sobre esto, sobre la lumbrera, la lámpara. ¿Cuánto conocen de eso, no? De lámparas a mis pies. Pero vamos a decir, no así, carismáticas. O sea, carismáticas. Y la gente le gusta cantar y danzar de eso de la lámpara. Yo conozco algunas. No voy a nombrarlas pero ustedes las conocen, son movidas. Pero termina eso y se acabó, Se terminó, todos luces, fiesta. Vimos una época donde las iglesias, la luz no es la luz de Cristo, no es la luz de la palabra, sino que es la luz del show, la luz del entretenimiento, el que tiene más luces, el que hace más juegos y cosas así. Parece como que hay más entretenimiento. Y la palabra, la luz verdadera, se sacó del púlpito. Pero fíjese como dice el salmista ahí. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué hizo el salmista acá? Miren, brevemente lo que hizo el salmista acá, él se propuso o hizo una resolución interna o en su corazón, toda esta parte del 105 al 112, ¿qué hizo? Bueno, una resolución interna, no que hace el demás, si el otro lee la Biblia, si no lee la Biblia, si aquel, no, él hizo una resolución dentro de su corazón, ¿en qué? En obedecer a la palabra de Dios, obedecer las Santas Escrituras. ¿Pero para qué? Para que vean cuánta Biblia lee, para que vean que él es el mejor, no. ¿Para qué? Él buscaba la gloria de Dios siempre, no importaba si sufría o padecía, él quería glorificar a Dios. Como estamos hablando hoy, o ayer, no me acuerdo si estamos dialogando acá, lo que es importante es el testimonio, ¿no? Hay muchas personas que son apologistas, estamos hablando, otras personas que conocen y usted lo ven y después parece que no hubo nada, no hubo testimonio. Entonces, si conocían las Escrituras, sí, amados, conocían, parecen mejor que, vamos a decir, que un pastor. Pero no sirve de nada si no va acompañado del testimonio, porque no iban por el sendero que el Señor quiere que anduviéramos. Ahora, Él se hizo esa resolución interna, no solamente para glorificar a Dios, sino que también cuando nosotros seguimos el sendero de justicia o de luz que el Señor nos traza, bendecimos a otros, amados. Vamos a ver, porque muchos también vienen. Yo me acuerdo cuando iba al progreso del peregrino y atrás venía uno y el cristiano pensaba que iba solo y escuchaba en un sendero que había de muerte, me acuerdo, un valle, y venía Fiel adelante, no sé si se acuerdan, y Fiel venía trazando un buen camino, tenía que pasar por eso. Entonces a veces bendecimos a otros también cuando somos de testimonio nosotros, y no solo eso, que nosotros somos también bendecidos con la palabra de Dios. Entonces esos son los beneficios, vamos a decir, de seguir el camino de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante que él hace un juramento, amado. Fíjese en el punto número 2, ahí, en el 106, juré y ratifiqué. O sea, vamos a ver que él, como un soldado del Señor, ahora lo voy a explicar un poquito mejor, hace un juramento. Yo me acuerdo cuando estaba en las fuerzas, teníamos que hacer un juramento, yo no sé si ustedes saben, pero nosotros hacíamos un juramento, una bandera. Yo juraba lealtad a la patria. Yo, o sea, como en esa época era un aspirante de primer año, aspirante de segundo año, después ya cabo segundo, cabo primero. Uno jura lealtad. ¿Lealtad a qué? A la patria, a la bandera.
Este salmista jura, vamos a decir ahí, que iba a guardar los justos juicios de Dios, amado. Y no importa si hubiera sufrimiento o no sufrimiento, porque si uno como mundano, amado, ha jurado servir, yo por lo menos juré servir a la patria, en esa época, hoy creo que se sacó todas estas cosas, de verdad se sacó, pero en una época habían hombres que se preparaban para eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto más nosotros? Entonces, vamos a ver un poquito, esto es un pequeño resumen, lo que voy a ver que este soldado está llamado no solamente a estudiar la palabra, a aprender la palabra, eso lo puede hacer cualquiera leyendo un poco de Biblia en la intimidad, sino que él se hizo una resolución interna, un juramento interno, no para que los vean los demás, sino él mismo se propuso en su corazón. Y sabiendo de que esto también le iba a traer, ¿qué cosas? Penalidades, amadas aflicciones, porque usted cuando se enrola en una guerra no significa que todo va a estar bien, ¿sí? Entonces eso es lo que se propuso este hombre. Salmo número 105, voy a empezar. Entonces, para empezar este breve estudio, el que me conoce parece de casa, gracias que no digo breve, porque lo saqué de Hebreos, se mandó 13 capítulos y dijo breve, después de esta breve exhortación dice... pero en Juan, ustedes saben 8, primero para ver, o sea, la luz de la palabra, escuche, en Juan creo que es, yo voy a nombrar los textos, nada más, te preocupes. Creo que es en Juan 8:12, si no me equivoco, es el primer texto que quiero empezar, a ver. Me encanta este sonido, escuche. Esto no se consigue con una máquina, amo ese sonido. Escuche, Juan 8:12, ¿qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces es importante para poder entender cómo logro esto, leyendo Biblia nada más. No, amado, una persona primero debe nacer de nuevo, primero debe tener a Jesucristo en su vida y en su corazón. Yo no puedo seguir esto leyendo Biblia, puedo tener algunos beneficios si leo la Biblia. ¿Cómo qué? Bueno, moralismo. Puedo llegar a dejar ciertos vicios, puedo llegar a tener una buena conducta en mi casa, en mi trabajo, pero yo no voy a tener nunca vida eterna, porque no se trata solamente de leer la Biblia, eso podrían haber hecho los judíos también, nada más, pero no es por obedecer la ley, sino que es por tener al Señor Jesucristo. Entonces, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿ves? Entonces cuando nosotros seguimos o tenemos a Cristo primero en su Santo Espíritu, porque en el Antiguo Testamento, no sé si saben, el Santo Espíritu de Dios o el aceite representaba un poco a la unción o lo que es el Espíritu Santo. Uno tiene que tener al Señor Jesucristo, la luz, pero tiene que tener el Espíritu Santo también adentro, ¿sí? Debemos ser llenos continuamente del Espíritu Santo, tanto Cristo que es la luz y el aceite que es el Espíritu Santo, para andar, vamos a decir, en este caminar. Yo no puedo tener solamente la Biblia y nada más si no tengo el Espíritu de Dios y no nací de nuevo. Entonces es importante eso. Creo que en Juan 3, en los versículos, escuche, 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces fíjese, el Señor Jesucristo manifestó al mundo, reveló a Dios mismo. Entonces cuando Él vino, o sea, Él es la luz y la luz misma la que trajo condenación, aunque la luz misma también es vida en sí misma para todo aquel que viene a la luz. El problema es que la humanidad aborrece la luz, no quiere saber nada. Fíjese, vino la luz al mundo y los hombres que dice amaron más las tinieblas. Por eso ustedes ven los pecados de la noche, la gente sale en la noche, lo que yo le digo a los boliches y todas esas cosas. La gente no quiere saber nada del Señor Jesucristo. Por eso todo aquel que hace lo malo no quiere saber nada con la luz o Dios. Creo que es si no me equivoco, un segundito. En Juan también capítulo 12, en el versículo número 46, 12:46 Juan. Yo, la luz, he venido al mundo para que
todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, el mundo yace en el poder de Satanás. Satanás, creo que acá no lo tengo, pero creo que es en 2 de Corintios. Satanás le conviene que las personas no vengan. Exactamente, Satanás cegó el entendimiento para que no resplandeciera la luz del Evangelio. Dice así, 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces lo que hizo Satanás, ¿qué fue? Bueno, cegó el entendimiento, amados, ¿para qué? Para que las personas saben que con la luz del evangelio, como estamos viendo la otra vez, la luz del evangelio, Cristo mismo abre a las personas entendimiento. Yo me acuerdo que, no me acuerdo si es en Hechos 9, cuando se le aparece al Señor Jesucristo y todo eso que, esa gloria del Señor misma, Él cae así y después se le caen las escamas, ¿sí? Creo que es en Primera de Juan, denme un segundito porque estoy buscando de memoria esta vez. Capítulo 1, versículo número 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Escuche. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, Dios es luz. El camino que debemos seguir es a Dios. Y escuche, no hay tinieblas. ¿Qué significa? No hay pecado. Eso, en Dios no hay pecado. Una persona como el salmista que decide seguir el sendero de la palabra que nos guía. Ahora vamos a ver qué significa esto, el camino, eso. Pero, ¿cómo me puedo decir? ¿Cuál sería el buen camino? Bueno, tenemos un mapa, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo, tenemos la iluminación, podríamos decir, del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes y nuestro entendimiento. Pero ¿cómo sé si voy aún así? Me dirá usted, bueno, no hay pecado. Eso es, en este mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ves, andamos, es peripatear, vivo una vida, que ahora vamos a ver en un rato. En tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Fíjese, pero si andamos en luz, o sea, ¿qué es esa luz? O podríamos decir, buscamos esa perfección o esa excelencia moral. La moralidad nos salva, pero después de yo ser salvo, yo debo manifestar esos frutos o la ética o la moral, porque si no, no me sirve de nada. Yo no creo que una persona moral sea salva por sus obras, porque la Biblia me dice que nadie por guardar las obras de la ley, la moral, puede ser salvo, pero después sí, debo cambiar, o sea, el Espíritu Santo me da a Cristo a mí y su santo poder para mortificar, entonces eso. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ves? Esta es la otra marca. Tengo comunión con mis hermanos. Amo a mis hermanos más que podríamos decir un familiar. ¿Por qué? Porque tengo esa comunión. ¿Sí? ¿Por qué? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Cuando yo vengo a la palabra de Dios, la palabra de Dios me ilumina y me muestra el camino por el que debo andar. Y yo digo, no tengo pecado. Eso es para otros que no tienen pecado. Yo me miento. Es más, diría, hago a Dios mentiroso. Porque Dios me dice que yo soy malo. ¿Sí? Entonces, fíjese, debo confesar mis pecados, incluso como cristiano también. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, amados, Dios es luz y Dios mandó a este mundo que yace en el poder de la oscuridad y la tiniebla. No voy a decir, puedo seguir por muchos textos, pero lo voy a decir solamente de memoria. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice que no andemos como los gentiles, que tienen la mente entenebrecida por el pecado, que ya se endureció, de verdad, se ha endurecido, su mente está totalmente cegada, no hay palabra. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron con fe el mensaje, no quieren saber de nada, para ellos es locura muchas de estas cosas, es letra muerta. Pero
El salmista, volvamos nuestra posición sobre el salmista. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el salmista reconoce de verdad que él no es bueno, amado, que su caminar y guiarse por su propio, como dice el Proverbio 3, guiarse por su propio entendimiento es malo. Necesita la palabra necesita a Cristo. Y por medio de la palabra, su palabra, que nosotros somos guiados. Él nos enseñó el camino. Él, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el Logo que es encarnado? El Señor Jesucristo. Fíjese, ahora aparecen 3 palabras ahí. Lámpara, camino y pies. Lámpara, pies y un camino. Me gustaría hablar un poquito sobre eso. No me da el tiempo, no lo quiero hacer muy largo, pero en el libro de Gálatas van a encontrar ciertos textos y en el libro de Efesios van a encontrar ciertos textos que lo voy a decir por arriba. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, y Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Si quiere, se los muestro eso rápidamente para que puedan ver las palabras o los verbos que aparecen ahí. Pero que dije Gálatas capítulo 5, 16. Gracias. 5:16, fíjese. Digo pues, escuchen la palabra esta, andad. ¿Sabe qué significa eso? Una vida. Es muy bien, una vida por donde yo debo andar. Hay personas que andan en camino de maldad, otra persona... ¿Ve? Hay un camino que debemos seguir. Nuestros pies deben seguir un camino. Entonces dice, digo pues, andad, Efesios 5:16, en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si quieren pueden seguir leyéndolo, pero en el versículo número 25, otra vez la palabra se repite. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra es andemos. Ahí, versículo número 25, versículo número 16, dice, andad en el Espíritu, versículo 16, versículo número 25, dice, andemos por el Espíritu. Entonces tenemos un camino para andar, es guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no es que me habla cositas raras o sueñitos por donde me dice, no, tengo la palabra. Fíjese, me di vuelta y tenía algo que hace rato que tenía ahí, que era como un señalador. Y dice 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y así es la palabra, es una antorcha, amado, que nos ilumina a nosotros en este mundo que está en tiniebla. Por eso yo lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, aunque duela, amado. ¿Cómo pueden hacer las personas que dicen que no abren su Biblia nunca? O sea, cómo su mente, porque todavía, incluso como cristianos, todavía quedan partes que nosotros no sabemos, debemos ser totalmente iluminados. Hay cosas que debemos iluminar adentro de nosotros para despojarnos. Una persona que no abre la palabra de Dios nunca, entonces ¿por qué? Diría, bueno, yo no cometo tantas cosas, pero puede ser que eso escuche lo que voy a decir, puede ser que sea un síntoma de moralismo. Porque cuando usted a mí mi Biblia y la de usted y de todos me dice que necesitamos la palabra de Dios para guiar nuestras vidas, entonces me es inconcebible que una persona no abra la Biblia. En Efesios capítulo 4, versículo 1, vuelve a repetir lo mismo. La palabra andemos, fíjese, 4:1 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamado. Entonces el salmista me muestra un camino que yo debo seguir. Bueno, si ustedes ven, ¿cuál es el camino? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando de guardar la unidad del Espíritu, un vínculo de paz, mismo cuerpo, un espíritu como fuiste llamado, nueva fe. Entonces hay un camino que debo seguir y el camino me dice el Señor, ¿cómo debo andar? Bueno, es así en mi espíritu, buscando la unidad, la paz, perdonando los pecados, amándonos. No significa solamente acepté a Jesús y ya está, Entonces debo seguir el camino y mis pies me deben guiar a eso. Yo no puedo ir donde mis pies. Dice el proverbio que hay muchas personas creo que tienen sus pies presurosos para ir a pecar, para hacer el mal. No es así. Entonces la palabra me guía por el camino donde debo andar. El Espíritu, debo escuchar lo que dice en su palabra. Vez tras vez me repite. Yo no puedo, a veces me dejo guiar y el Señor siempre tiene señales por donde debo andar, debo estar escuchando la palabra de advertencia, peligro, pero si yo no estoy leyendo nunca la palabra, entonces ¿cómo va a ser iluminado mi mente, mi entendimiento?
Es importante entonces que debemos estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me va, podríamos decir, moldeando, si es la palabra, porque eso que Efesios, no, Romanos 6, 17, nos va moldeando, o sea, nos va mostrando cómo debemos hacer nuestra ética y nuestra conducta, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar el testimonio para andar por el camino que Dios nos trazó, y eso es por medio de la palabra del Señor. Y como dice, antes es venir uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros, como también el Señor nos perdonó en Cristo. Todo eso es el camino que el Señor nos muestra que debemos andar. Yo no puedo ser un cristiano y no vivo de acuerdo a lo que el Señor me dice que debemos andar. Entonces, vivir a la luz, vamos a decir, de la palabra de Dios, lo que Dios me ilumina. ¿Qué sería vivir a la luz a la palabra de Dios? Bueno, sería vivir de acuerdo a la voluntad que Dios quiere que yo viva. Yo cuando vivo estoy bajo la luz o la lumbrera de Dios, Dios me va a mostrar el camino. Entonces, andar a la luz significaría vivir a la luz de la voluntad de Dios mismo. Un camino de santidad, de justicia y de rectitud. O sea, mortificando el yo. Eso es lo que son los hijos de luz. O sea, si Dios es luz, por consiguiente somos nosotros hijos, y ahí lo tiene creo que a Filipenses, que nos habla que nosotros somos luz en un mundo así caído. Creo que es, si no me equivoco, en Mateo es que nosotros somos luz y sal, ¿sí? Entonces debemos iluminar nosotros, tenemos luz. Una persona que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces ¿cómo puede decir que es hijo de luz? Porque Él es el Padre de la luz. Él, vas a decir, no hay ninguna tiniebla en Él, no hay ningún pecado. Entonces, cuando yo más me expongo a Dios, me pongo más a la palabra de Dios, más soy iluminado, mi conciencia me va mostrando que yo creo que es muy fácil cuando veo a las personas que, vos decir, no viven una vida, digo, es muy posible, perdón que voy a decir, hay poca Biblia, no hay, o sea, en ello una vida, vamos a decir, de la palabra. Entonces, si en el Señor no hay tiniebla, no hay pecado, ¿sí? Ahora es importante que podamos entender esto, amados. Usted tiene que tener al Señor Jesucristo para poder vivir esta vida. No puede estar viviendo en un mundo que está muerto en delito y pecado. Usted nunca hable su palabra, no hable nunca la Biblia, ¿sí? Yo no sé si usted conoce la palabra. Yo busqué la palabra para poder entender un poco el contexto, porque yo había hablado de esto hace muchísimo tiempo. Yo no me acuerdo si era un devocional, porque yo hace poco estuve en un Facebook nuevo que tengo, y yo no me acuerdo si en fue de o en yo publiqué, creo que era un devocional que no era mío. Y justo digo, justo estaba escribiendo esto. Y son esas cosas que el Señor por ahí pone. Encontré algo que decía la miopía espiritual. ¿Esa es la palabra, miopía? Miopía espiritual, gracias. Y digo, claro, ahí me vino como anillo al dedo, aunque hablaba de otras cositas, pero tomé algo para comentar sobre eso. Y busqué la palabra que significaba la miopía, o sea, tenía la idea que no era alguien que no ve bien, así como yo, ¿no? Pero fíjese, es diferente. Yo no veo mucho de cerca, de lejos veo, pero esto es diferente. La miopía es así, o miopía, dice, es una anomalía, puede ser, anomalía del ojo, dice, que produce una visión borrosa o poco clara. Escuche, ¿pero de qué? De los objetos lejanos, no cercanos. Eso me llamó la atención a mí. No es de las cosas, sino de las cosas lejas, no ve bien él. O sea, yo no veo bien allá, veo lo que dice allá. Tengo que ponerme esto, y ni aún con esto puedo ver, porque esto es para ver de corto, no es para ver de lejos. Entonces tendría que cambiarme el anteojo. Pero es así, fíjese, segunda de Pedro, en el capítulo número 1, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Una persona que tiene la vista muy corta, una persona que de verdad no vive, o sea, en la palabra de Dios, no estudia, cree que con aceptar a Jesús ya está. Ahora, ¿qué es no ver? Me puse a meditar a lo lejos, o sea, no ver bien. Es una persona que, siempre lo digo, su fe no va mucho más allá que un paso. Hace así y eso es lo que ve. Pero mañana tengo que hablar yo, vamos a decir, en el sermón del domingo, de nuestra morada acá terrenal y una morada eterna. ¿Cómo avanzo yo? Voy a hablar un poco de mañana, porque tengo que hablar a grandes rasgos. Es porque yo tengo una esperanza de gloria que se pasa todo obstáculo de acá. Aunque me lastiman, me hieren cosas acá, vivo en la carne, sufrimiento, dolores, recuerdos, yo tengo una visión a donde voy. Y eso es lo que mi visión no es una miopía espiritual corta. Yo tengo una visión larga, clara, de donde voy, donde todo es eterno, en una mansión eterna, un cuerpo glorificado. Entonces, fíjese, ¿por qué? Porque esto es lumbrera. Cuando viene esa oscuridad, esos pensamientos, esas tinieblas que me quieren tapar, yo automáticamente tengo que ir a la palabra para otra vez ser iluminado. Entonces, así. Hay personas, vamos a decir, que sufren de esto, cambian, vamos a decir, ustedes si ven en Génesis capítulo 25, los versículos 19 al 32, van a encontrar a dos personajes. Creo que uno era Esaú y el otro era Jacob. Ustedes ven como Esaú tenía una mirada, una miopía espiritual corta, podríamos decir, o sea, no veía bien. Un hambre momentáneo y terrenal por esas cosas, vamos a decir, esa cosa era algo literal, el hambre. Pero hay personas que su mirada no va más allá que lo que sienten en el momento, quiere satisfacer eso, en este caso era un plato de lenteja. Pero hay estas personas que quieren satisfacer deseos de este mundo y cambian la primogenitura, amados, por cosas de este mundo, baratijas. Cuando se dan vuelta dicen, no, me arrepiento. Pero dice el libro de Hebreos que por más que lloró y lloró, no hubo vuelta atrás, ya estaba. Él desechó lo que Dios le había dado. Amado, esto es muy grave. Hay personas que han desechado la gracia de Dios, la palabra, cuando Dios tuvo misericordia, vino y le dio. Y esas personas, por más que lloraron, ya estaba. Cayó el juicio de Dios. Nosotros capaz que, como David, capaz que hubo arrepentimiento y Dios le perdonó, pero hubo consecuencias, se dividió el reino, la espada del Señor, los hijos se perdieron, muchos de ellos. Y entonces hay consecuencias. David cambió todo, Saúl cambió todo eso, porque su mirada era muy corta. Y vemos a Saúl, porque Saúl no era Jacob no era ningún santo, no era ningún santo, pero ahí vemos la gracia de Dios, la providencia de Dios sobre él, también escuchándole y cuando lucha con el Señor, en cambio el otro no. Entonces vemos así, amados, que muchas personas cambian las cosas de este mundo porque no son guiados por la palabra de Dios, se dejan guiar por los sentimientos o por lo que quieren satisfacer en el momento. Pero el salmista dice lo contrario: para él la lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces todos los deseos, apetitos y emociones que nosotros tenemos deben ser guiados por la palabra de Dios. Yo debo tener hambre, no sé si de la palabra de Dios. Mi camino debe ser guiado por la palabra de Dios. Él es la lumbrera que guía mi camino. ¿Sí? Yo debo entender, no solamente vamos a decir entender esto. Yo de verdad debo vivir una vida cristiana, ¿sí? En consecuencia con lo que yo digo. Por eso dice, escuche, juré y ratifiqué. Escuche, él juró. Yo cuando empecé el sermón dije, cuando juré, perdón, ya tomé un poco de agua. Cuando empecé, fue como un sermón. Pero empecé que el salmista había hecho un juramento. Y yo me acordaba cuando estaba en esa fuerza, había hecho un juramento. Uno jura lealtad. No sé si en otros lados se hará, pero ya te jura lealtad. Amado, la fidelidad a Dios es importante. Todo soldado o soldada del Señor jura. Yo juro ante el Señor, usted hace un juramento. O sea, cuando usted entra en la iglesia, cuando usted jura, o sea, ¿qué? Jura abandonar el mundo, por eso se bautiza, yo muero al mundo.
No, acepté a Jesús en mi corazón. Y usted lo ve ahí afuera, lo escucha, lo escucha con las cosas mundanas. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Qué pasó? O sea, no, son aburridos los signos. No sé qué, o sea, qué es lo que juró, porque nosotros juramos, yo cuando juré, me acuerdo, entre esas puertas yo tenía el pelo largo, me acuerdo, tenía 18, 19 años. Me acuerdo que nos sentaron y hicieron una fila así, esta creo que no lo saben mucho. Me sentaron así, y yo cuando se sentó uno había un hombre con una cosa así, que ahora ya sé qué es, era una esa, podadora de pelo para sacar todo, hizo así, acá, y lo dejó ahí. Y yo me tocaba el pelo, me acuerdo, era joven, 19 años, 20, y me acuerdo lo que me costó. Era como una humillación para mí, pero me había enrolado voluntariamente. Entonces cuando yo salía, todos sabían que yo estaba en una fuerza. No solo por eso, sino por mi ropa, por mi forma de parar, me llevaba la gorra. Caminaba de una forma, yo me paraba así. Yo no podía estar en la estación así. No, porque venía un suficiente, ¿qué hace? O veo a uno, siempre estaba dando ejemplo. Yo juré lealtad. Entonces, pero lo hemos amado, no sé qué es lo que sucede, no sé a qué juraron, o muchos no entienden qué es, vamos a decir, ser cristiano. Pero acá él dice, versículo número 6, 106, juré y rectifiqué. Esas palabras son importantes. Si ustedes leen, bueno, no quiero nombrar la confesión, pero una parte de nuestras doctrinas, de los juramentos y los votos y los juramentos, es muy importante lo que usted jura, vamos a decir, o lo que usted promete. Dirá, yo no juré nada, pero todo lo que usted ha prometido, jurado, lo ha jurado por Dios mismo. Y eso tiene consecuencias, amado, si usted no cumple. No importa lo que haya jurado, Dios viene y pide cuenta. Y voy a generar un poquito sobre eso. ¿Okay? Como dice Timoteo, el que milita no siempre da los negocios de la vida, a fin de agradar a quien, pero que no te llora. Gracias, me van a adelantar un poquito. Ahora bien con eso. No, está bien. No, está bien. Ahora vamos a hablar justo de lo que dijo la hermana. Está bien, gracias. No le dije que... No, porque a veces terminamos el sermón y la hermana como te dice, tenía este texto. ¿Sabes que tiene un texto excelente? Para ti a veces no lo dice. Y dijo porque yo le dije. ¿Por qué no lo dice cuando... Ahora sí, no se preocupe. Yo fui, me hago cargo. No, siga diciendo nomás si tiene algo de palabra. Entonces jurar, Yahvá es estar por completo, significa ser íntegro. Cuando, escuchen, en mi época, no sé si ahora, pero en mi época era muy importante los hombres de palabra. Usted daba la mano y ¿sabe qué bastaba? Esto. Así. En mi época los hombres, hoy cumplo 51 años, pero en mi época esto era falso, mire. No, usted la mano decía, así se dan los hombres la mano, decía. Eso significaba que yo de verdad no soy falso. Sí, bastaba un apretón. ¿Va a venir? Sí. Y usted sentía ahí, uy no, amado, o sea, ahí la palabra no tiene ningún valor. Usted, por eso cuando yo digo algo, me dicen, los que me conocen, sí, me prometen, sí, porque yo trato de decir mi sí, sí, y mi no, no puedo, y no lo puedo hacer, no lo puedo. Y ahora no es ni la mano, ahora se dan besos. Sí, bueno, El beso de Judas, digo yo. el beso de Judas, sí. Pero jurar significa una persona que era íntegro en todo lo que decía. Y él volvió, dice él, dice, ratifiqué. Esa palabra ratifiqué, cum, significa confirmar, cumplir, ¿sí? Escuche, yo no voy a ir texto por texto, porque ya lo vimos en la confesión hace mucho tiempo. Sacaría más tiempo de esto, pero hay unas partes de esto que yo ya, si quieren, los tienen en los estudios de la confesión, de los juramentos, de los votos, pero en Deuteronomio 6:13, o sea, se podía jurar por Dios. Muchos entendían que no se podía jurar. Dios dice que sí se podía jurar por Él. Ahora no tomar el nombre de Dios en vano era otra cosa. En Levítico 12, Levítico número 19, 12, a grandes rasgos, no estoy nombrando yo esto, de los juramentos de los votos, ¿sí? El juramento, vamos a decir,
quebrantado. Si una persona quebrantaba esto, se volvía en ¿qué? En una maldición con aquel que había perjurado, había prometido. Se te iba a volver en contra. Entonces cuidado cuando usted jura lealtad, usted jura algo, hace un voto, un juramento. Se compromete ante Dios, ante los hombres. Porque eso trae consecuencias. Para Dios es importante. Entonces no jurar falsamente, o no jurar, podríamos decir, pecando con lo que decimos en nuestras palabras, lo que se llama mentir, no cumplir, a menos que sea por una enfermedad, por razones que vamos a decir que externas. Pero era importante, y es importante, en la misma palabra dice que nuestro sí debe decir sí, sí y no. Ahora vamos a ver por qué con el salmista esto. Entonces no jurar falsamente. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37 nos habla un poco, y Santiago capítulo 5, versículo 12 también. ¿Sí? Acuérdense, en el contexto a grandes rasgos, es que el fariseo dice así: yo juro por el templo, juro por aquello, juro por lo que está ahí. No hay tan importante, es un pecado menor. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Que tanto jurara por el templo, jurara por esto, juraba por Dios, porque todo es de Dios, todo bajo Él. Entonces todo, cuando nosotros juramos, muchas veces te juro por mi mamita, dice, querida, estás jurando por Dios mismo, dice. Entonces está poniendo por testigo ¿a quién? A Dios mismo. Entonces vamos a decir, el fariseo se quiere una falsa menor, no es así. El creyente cuando jura debe jurar fidelidad, y jura fidelidad, y acá, fíjese, el salmista, fíjese lo que está diciendo, juré, vas a decir, fidelidad ante Dios. Eso es, fíjese, el pensamiento del salmista de que debe ser de nosotros. Igual vamos a ver que no solo el salmista, es para todos nosotros. Una persona que debe ser íntegra, así es un cristiano. Una persona que no es de doblez. Una persona que vamos a decir como flexible. Sí, hoy no, hoy puedo ser cristiano, hoy no. No, siempre es un cristiano en todo lo que habla. Dios va a pedir cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Entonces es importante que podamos entender eso. El salmista juró, se comprometió, ¿con qué? Con la palabra de Dios, o ahí dice con los justos juicios de Dios. ¿Sí? Quería guardar la palabra de Dios. Sabemos que nadie puede guardar la palabra de Dios, porque dice Mateo 5:17 que el Señor vino a cumplir, a guardar esos mandamientos. Pero si yo soy un cristiano, amados, de verdad, mi compromiso debe ser eso. Fíjese, cuando yo, tengo otras mis aventuras, ya las conocen. Spurgeon no era muy querido porque contaba anécdotas y cosas, a veces se reía, ¿sabía? Decía que eso no era serio. Pero cuando yo fui joven, y alguna vez fui joven, corría tremendamente, ¿vio? Pero lo que a mí me asombra siempre son el ejemplo. Es como usted vaya a un gimnasio y la persona, no sé, esté pasadito de peso y me dice cómo lograr tal cosa y yo... ¿Qué? Como dicen los que nos está cargando cosas. Está cargando, sí. No, yo tampoco, o sea. Pero vamos a decir que una persona tiene un gimnasio y me dice, para lograr y hacerlo, y yo digo... Claro. Y uno dice, ¿cómo andamos por casa? No, tiene que dar el ejemplo. Pero cuando era joven, ahora estamos hablando un poco de esto, había un suboficial con unas botas así pesadas, en mis escuelas antiguas, porque no existen más hasta ahora, por lo que veo. Y yo, ¡corro más! ¿Sabes que ese hombre corría? Tendría la edad 40 y pico, algo así, o cerca de 40. Y él corría, pero él no iba, él iba adelante, amados. Nosotros éramos jovencitos, 19, 20 años, veníamos así corriendo ahí, y eso que no había nada de estas cosas, de estas cosas que han promovido la vagancia en los jóvenes, no había videojuegos, no esas cosas en la época mía. Pero iba adelante, daba ejemplo, amado. Cuando alguien va adelante, da ejemplo, da gusto seguir a esas personas. Por lo menos a mí me está dando ejemplo. Hay un cristiano y una cristiana que me muestra a mí que se puede, que ha mortificado pecados, se ha negado a sí mismo, dejado las vanidades de este mundo, y yo digo, sí, se puede seguir. Porque si no, vivimos en un mundo donde parece toda una hipocresía. Para vivir como estos cristianos mejor, pero no todos son así, amados. Hay personas que juraron y ratificaron servir a Dios.
Amados, usted podrá tener muchos ejemplos de hombres y mujeres. Hay un ejemplo supremo que dejó todo y le prometió al Padre ser fiel hasta la muerte y soportar hasta la cruz del Calvario. Él nos mostró el camino por el que debemos andar. Entonces no me mira a mí, no mira a otro. Debe haber buenos ejemplos de hombres y mujeres de verdad. Pero el ejemplo supremo que hay para seguir es el Señor Jesucristo. Él juró fidelidad al Padre. Y a Él debemos seguirlos, amados. Él es el camino y la verdad. Ahora también es cierto que de verdad, como decía, estaba diciendo la hermana, yo no me acuerdo la historia bien, yo no sé si lo tenía acá, lo tenía por ahí, pero tenía la historia un poco. Cuando Pedro, vamos a decir, estaba en cárcel, yo no me acuerdo si estaba en ese Nerón o en esa época, estaba atrapado, no me acuerdo, creo que estaba encarcelado. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dijo lo que dijo la hermana. Dice, el soldado de Jesucristo, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. Fíjese, amado, él en otra parte, no me acuerdo si él estaba preso, no me acuerdo quién era, Fausto, no me acuerdo el nombre, creo en Hechos 26, porque algunas hojitas las dejé, se cayó de abajo. No importa, pues son apuntes, está bien, gracias, pero una parte le dice a Pablo, estás loco, Pablo, en las muchas letras te han vuelto loco. Y él dijo que no, que él hablaba la verdad, Cristo era fiel, incluso en la cárcel, se le decía a Timoteo, sé fiel. Él dijo, he guardado el depósito hasta lo último, y así ustedes ven hombres y mujeres siendo fiel, amados, siguiendo el camino del Señor Jesucristo. Por eso que la resolución debe ser interna, jurar y ratificarnos a nosotros mismos como cristianos, serle fiel al Señor. El Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la luz, su Santo Espíritu, para guardar su justo juicio, no para ser salvos, sino si de verdad que somos salvos, de verdad debemos caminar por ese camino. Ahora va a ser fácil, no, porque en el versículo número 7, el 107, ¿qué dice él? Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. ¿Significa que es fácil la vida de un soldado, de alguien que promete seguir el camino de Dios? No, hay aflicciones en el camino, ya lo vimos varias veces. Pero ¿qué pasa? El salmista, ¿dónde encuentra esa fuerza o es fortalecido? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Amados, si vimos el sábado pasado, si la palabra de Dios o Dios mismo sostiene el mundo, sostiene la galaxia, no recuerda el sábado pasado, estuvimos hablando de eso, no nos sostendrá a nosotros en la aflicción y el sufrimiento cuando queremos agradarle a Él. Claro que sí, amados, aunque parezca que no está, Él está. Entonces el salmista decía, afligido estoy en gran manera. O sea, a veces cuando por querer guardar la palabra de Dios pareciera que viniera más sufrimiento, en lo que no le importa nada, parece como que Dios no los ve, o sea, y a nosotros nos está viendo. Un error que cometimos, vino la vara de la aflicción. Pero ¿por qué será eso, amados? Porque somos sus hijos. Por eso que debemos estar atentos a la palabra cuando el Señor dice, hijo mío, hijo mía, por ese camino no vayas. Te van a venir sufrimientos. Y a veces los sufrimientos, ay padre, fueron consecuencias que nosotros fuimos por ese camino, nos descarriamos, después decimos, y el Señor nos mira así como diciendo, ¿para qué? Si para qué fueron por ese camino. Entonces, vamos a decir, el fortalecimiento que ve en el 107 viene por la palabra del Señor. Él vuelve dice, a decir que vivifícame, o sea, la palabra vivifícame es fortaléceme conforme a tu palabra. En el 108, o sea, dice, te ruego, Señor, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Bueno, no me acuerdo si me acuerdo en el libro de Hebreos 13, por ahí dice que la alabanza, sacrificios que el Señor le agrada de nuestra boca, Romanos, por vocaciones de tiempo, ya voy casi 50 minutos, pero creo que en Romanos capítulo 12 también habla de sacrificio nuestro. O sea, la idea es que tenemos que mostrar una vida cambiada, amados, no solamente de la boca decir Señor, Señor, y nuestro corazón estar lejos de Él. Versículo número 110, me voy a apurar un poquito, a ver si puedo llegar.
109, ¿no? Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Esto es importante, amados, porque aunque nuestra vida quizás no llegue a estar en peligro, como la que estuvo de salmista, como la que estuvo, vamos a decir, de Pablo, el salmista David, ¿cuántas veces estuvo en peligro por Saúl, que lo quería matar? Pero él sabía que no tenía que matar. Ese hombre Dios lo había ungido como ¿qué? Como rey. Él le cortó la borde de la capa, ya lo vimos en los Salmos hace mucho, un año y pico atrás. Pero no lo mató, fue obediente, ¿sí? A la palabra. Estaba siempre en peligro David. Ahora, Pablo, ¿cuántas veces estaba en peligro? Dígame, vivía en peligro Pablo, pero él era ¿qué? Él era obediente a la palabra de Dios. O sea, su vida siempre peligraba. Ustedes lo ven en Corintios, y vamos a ver también cuántas veces le sacaron un canasto, lo afligieron, se hundió en una barca, creo que lo golpearon, lo apedrearon, padecía hambre, nadie se preocupaba por él, le decían que era un falso apóstol, que era un interesado, y muchas de esas cosas. Estaba siempre en peligro su vida. Pero ¿qué pasa? Dice él, a pesar de todo eso, no me he olvidado de tu ley. A veces cuando llegan los sufrimientos de la aflicción, ¿qué hacemos? Perdón que voy a hacer esto, pero decir, más, sí, para eso, si usted nunca me cuida, vivo como el mundo. Si usted nunca se preocupa por mí. Ese no era el pensamiento del salmista, amado. A pesar de que venían los sufrimientos, de la aflicción, no me he olvidado de tu ley, de tu palabra. Siempre estaba la palabra del Señor. Era así, como el Señor Jesucristo en el desierto. Venían las tentaciones y este Señor le respondía de acuerdo a la palabra. Le decía una cosa, le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga del Señor. Le respondía así a los pensamientos cuando venían. Dice algo, tal texto le respondo al pensamiento que me quiere desviar de la palabra, quiere traerme oscuridad a mi mente para que yo me ponga triste. No, la palabra de Dios me dice esto. El versículo número 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Esta palabra no es para ahora, amado, esta es para qué. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Bueno, voy a explicar algo. Esa palabra testimonios, o cuando escuchó, creo que en Isaías 8:20, que dice la ley al testimonio, si alguien no habla así conforme a eso, como que no lo escuche. Esa palabra testimonio, que es edud, ahí hace referencia, vamos a decir, a la verdad de Dios. O sea, podría leer entonces, por heredad he tomado tu palabra, o sea, podríamos decir, a tu verdad, ¿sí? Y se está haciendo, amado, una referencia a los 10 mandamientos, porque en Deuteronomio capítulo 33 y versículo 4 dice, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Nos ordenó una ley como heredad a la congregación. Escuchen, amado, la palabra de Dios es eterna, no es para ahora. Claro, no, porque ya estuvimos viendo de la ley en los estudios reformados que damos los martes, este martes pasado, y vimos un poco de eso. Dios mismo. Si yo no quiero, si yo no amo la palabra de Dios, ¿para qué quiero estar con Dios? Si Él es el mismo, vamos a decir, la ley misma, o sea, Dios mismo. Entonces es eterna, por heredad he tomado tu verdad. No es por un ratito que la tomo la palabra de Dios, es por heredad, versículo 111. Es los testimonios, hace referencia a toda la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Así fueron llamados como testimonios. Entonces el salmista quizás se estuviera refiriendo a eso, ¿sí? Que él había tomado por heredad estar bajo la voluntad o la verdad de Dios. Siempre quiero caminar eternamente, no cuando me va bien, como decía Peregrino en una época, los malos eso, decía, cuando todo es sandalia de plata y el viento sopla a nuestro favor. No, amados, en la dificultad, en los sufrimientos y en las aflicciones, siempre, esta es la palabra de Dios. Dios me dio su palabra. Esto es una herencia. Dios nos ha dado su palabra, nos ha entregado sus pensamientos a nosotros. Entonces, a toda la congregación, pues una congregación que no tiene la palabra de Dios, no es una iglesia de Dios. Dios es un Dios moral, Dios no es un Dios amoral. Y tenemos la luz que ilumina nuestra mente, nuestras conciencias. Es así. Bueno, amados, hasta acá lo que tenía que decir, vamos a orar y el Señor nos siga iluminando con su santa palabra. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque
Pudimos ver, Señor, en el día de hoy, Señor, que lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Señor Jesucristo es la luz que vino al mundo, Señor. Su palabra ahora nos ha dejado, Señor, para que ilumine nuestros pies por el sendero que debemos andar. Nos ilumina el camino, el estilo de vida que debemos andar, Señor. Ayúdenos, Señor, a que no sea una profesión de boca nada más para afuera, sino que jurar dentro, ser soldados y soldadas fieles, sus hijos, como hijos de luz, Señor. Que usted nos esté vivificando, Señor, conforme a su palabra, Señor, nos esté fortaleciendo en sus momentos de aflicciones. A veces un soldado tiene que estar solo, una soldada en un lugar, y pararse, y pareciera como que usted no hay provisiones, no hay nada, pero sabemos que usted ha prometido que va a venir, Señor. Y así no viniera, Señor, nosotros nos mantenemos fieles porque le hemos jurado a usted. Confiamos en su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a no desviarnos de sus mandamientos, porque ellos son el gozo de nuestro corazón. Gracias a Dios. Como siempre decimos. Amén. Amén.